noches, maestra. De parte de mi equipo que está conformado por David y yo, traemos en este caso nuestra investigación que es el uso de polímeros, en este caso aplicados en el tramo carretero 180 Cardel-Nautla, enfocándonos específicamente en la temporada de lluvias. Este, Como pequeña introducción hablaremos sobre lo lógico, ¿no? O sea, sabemos que constantemente nos encontramos en movimiento, el uso del automóvil no se puede evitar, o incluso un transporte público, o sea, o incluso un transporte privado. Pues normalmente transcurrimos en este caso sobre este tramo carretero, como podemos ver dentro de la imagen, que son imágenes reales tomadas de esta sección de la carretera, presenta un deterioro grave y continuo durante muchas partes del año. Sobre todo por enfocado a pues el clima, los cambios de temperatura, no la mejor implementación o metodología del uso del asfalto o otros componentes para conformar este camino, ¿no? También presentamos una pequeña solución que podría ser el uso de estos polímeros que podría mejorar la resistencia de este tramo carretero a deterioros pues del clima, incluso del subsuelo, ¿no? Como parte de nuestro objetivo general, pues como ya mencioné, ¿no? Es aplicar estos polímeros en este tramo carretero que es el 180 Cardel Neutra. Obviamente pues mejorar el tránsito, evitar agrietamientos, baches, es- posibles accidentes, riesgos generados sobre todo por el tener que tomar con precauciones necesarias. Sabemos que un poco del contexto actual de nuestro país es un poco complicado en cuanto al transporte o temas de logística, pero bueno, ahorita continuaremos con eso. Tanto en los objetivos específicos podemos hablar como el uso del asfalto correcto, que sé que a lo mejor el uso de diferentes tipos de asfalto no sea el adecuado o ciertamente hablamos de una, por lo que conozco por personas que han trabajado ahí, el asfalto debe cumplir con cierto grosor dependiendo la cantidad de autos que van a pasar, incluso las capas que tienen que llevar como base este asfalto, que no muchas veces se cumple esa normativa, ya sabemos por ciertas áreas del gobierno que son los encargados del mantenimiento de nuestras carreteras, por evitar costes puede llevar a incluso no cubrir las características mínimas para este funcionamiento, ¿no? Como dije, identificar esta metodología, analizar nuestro tipo de clima, como sabemos en esta área que es la carretera 180, Cardel-Nautla es una carretera que se encuentra a costas del mar, o sea, entrada a humedad, salitre, extrema lluvia, porque también se encuentra en un área de selva, incluso un suelo no estable, presentando un terreno incluso fangoso o blando, se puede decir de alguna otra manera. Y pues en este caso presentaremos un polímero que nos pareció el más adecuado, que pues, es un estabilizador que permitirá mejorar el subsuelo, ¿no? Que es la policlaramida y el acrilamida, que son estos polímeros que mejoran esta situación, ¿no? Bueno, hablemos un poco de por qué se hace esto, ¿no? Continuando con el contexto de que en cuanto a transportes de logística que se presenta dentro del país, podemos hablar de la inseguridad, ¿no? O sea, y tú dices, ok, ¿qué relación tiene esto? Podemos hablar de que podemos generar ponchaduras por los baches o el tomar mal cierta o tratar de evitar un bache puede generar esta pequeña situación y esta situación te deja expuesto a la inseguridad del país, ¿no? Sabemos que hay asaltantes de transportes de logística, incluso personales, y pues el chiste es evitar, ¿no? Que sucedan o exponer de esta manera a estas personas. No solamente eso, ¿no? También hablamos de pérdidas materiales, ¿no? Muchas pérdidas, sobre todo en el transporte o sobre todo empresas de logística que presentan pérdidas de tiempo, pérdidas monetarias, pérdidas de prestigio, porque hablamos de que en dado caso de cruzar por esa área y establecer un tiempo determinado y no poder cubrirlo, evita que sean capaces de cumplir lo susodicho, ¿no? También podemos hablar pues que se puede justificar por
que se puede aplicar también no solamente a nivel este tramo carretero, sino o sea, en general, porque sabemos que nuestras carreteras, pues con el constante uso, el paso de los autobuses, camiones de carga, autos, motocicletas y demás, genera un desgaste. Y por lo menos que este desgaste no afecte de manera directa a los baches que se puedan generar o agrietamientos, ¿no? Em, Podemos hablar un poco de la metodología, hablando de la acrilamida y estos polímeros. Podemos decir que su uso más que nada es como un estabilizador del suelo. Este estabilizador del suelo permite que las partículas se mantengan juntas o incluso sean hidrofóbicas o repelentes a ciertas características del suelo, o incluso pueden cambiar estas características. Obviamente también hay que complementarlo un poco también con el uso de telas específicas como fibra de vidrio, poliuretano y demás productos, que estos ayudarán a mantener el suelo de una manera más compacta y firme, sin evitar que, por ejemplo, normalmente un bache es porque la parte de abajo, incluso el suelo, es capaz de absorberse a sí mismo porque es una parte blanda, ¿no? Entonces con este polímero aseguramos que ese suelo por lo menos se mantendrá firme por determinado tiempo y mejorará la calidad de esta carretera. Podemos hablar de que pues a pesar de los años que han pasado, el transporte en cuanto al mantenimiento de nuestras carreteras no ha mejorado mucho. Eh, Podemos también mencionar sobre la infraestructura y su aplicación a gran escala. Podemos hablar de no solamente el comprobarlo, porque de hecho ya se comprobó, o sea, dentro de nuestra investigación se habló de una pequeña ciudad ubicada en Perú, que esta ciudad presentaba igual grandes baches o incluso pérdidas de autos por el mal estado de las carreteras. Esto generó que este estudiante presentara su estudio, ¿no? Eh, a través de esta investigación y siguiendo sobre todo su tema, porque nos enfocamos mucho a lo que este estudiante comentó de parte del PAM, eh, durante su ciudad que es Huancavelica, ubicada en Perú, presentamos nuestras bases, ¿no? O sea, hablamos del contexto de su zona, pero en general en Latinoamérica puede suceder, porque también Perú, al ser es un área central, como tanto aquí en México, recibimos grandes cantidades de humedades por estar cerca del Ecuador y pues por cuestiones de estos polímeros pueden surgir como una posible solución que nos permitirá esta mejora. Hablamos también de que los polímeros se pueden utilizar dentro del asfalto para mantenerlo firme, porque como sabemos, este asfalto está conformado por grava y pues, conocido como chapapote o petróleo crudo. Este petróleo se utiliza a altas temperaturas para formar estas capas en el camino junto con la grava que va formando el asfalto, presentando pues, obviamente la superficie lisa, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, debe tener cierto grosor dependiendo las especificaciones que se pidan o el área, porque tanto por el frío, hablando del clima y el frío, hablamos de expansión y retracción de los materiales, ¿no? O sea, como sabemos, algunos materiales al aplicar calor se expanden y otros al aplicar frío se comprimen. Es lo que genera estos agrietamientos y aumenta aún más la capacidad de generar daños dentro de esta estructura. Los polímeros, pues principalmente lo que harían con el asfalto podría ser volverlo hidrofóbico o más resistente a estos cambios de temperatura bruscos que deberían de generar esta retracción y expansión del producto, evitando que este producto se expanda, ¿no? O genere estas grietas. Podemos también hablar de conglomerado, de incluso de reparaciones momentáneas, porque también obviamente sabemos que para este proyecto el hecho de presentarlo como parte de nuestra investigación es como un antecedente o para una manera de ayudar a la capacidad de nuestro país para desarrollar este proyecto y aplicarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces tenemos la excusa de, ok, el uso de esta, ¿cómo se puede llevar? ¿O qué se recomienda? ¿O dónde lo podemos aplicar? ¿No? O sea, sabemos que existen los polímeros, pero no sabemos que
por qué están presentes y para qué nos funciona, o incluso qué uso les podemos dar. Este es un gran uso que debería de ayudar a mejorar nuestra infraestructura. Recapitulando un poco acerca de la importancia de nuestro proyecto, queremos dejar claro cuál es la importancia de tener en buenas condiciones la carretera federal 180 Cardel-Nautla. Y bien, pues podemos decir que esa carretera es una ruta muy importante, ya que conecta el sur del país con el norte del país, zonas pesqueras, zonas que proporcionan materias primas hacia la zona norte del país, y esta es una de las únicas carreteras que conectan a estos dos hemisferios de nuestro país, y el hecho de no tenerla en buenas condiciones nos va a limitar para poder llegar a las fronteras que nosotros deseamos, lo que podemos pues resumir en pérdidas millonarias cada día, porque el hecho de no tener materias primas disponibles en cualquier parte del país, pues nos sugiere que no vamos a tener producción de algunos productos que son importantes y esenciales para la vida. Entonces, ahora hablando un poco de el contexto que ya mi compañero habló al respecto, pues podemos decir que viéndolo desde el punto de vista como usuarios, el tener en buenas condiciones la carretera federal 180 es de suma importancia tanto para las personas que transitan en esa carretera como para los comerciantes que también lo hacen. Sin embargo, pues podemos recalcar que hay muchos factores adversos que nos impiden mantenerla en estas condiciones. Como ya se mencionó, tenemos el clima pues no muy favorable, tenemos lluvias constantes, tenemos presencia de sol, tenemos paso de vehículos de carga pesados que pues sumados a estas condiciones meteorológicas, estas condiciones de clima, pues nos van a jugar en contra en el poder mantener en buenas condiciones la carretera. Es por ello que nosotros nos enfocamos en buscar una metodología que nos va a ayudar a mantener esa carretera en buen estado, y pues se nos hizo muy interesante el poder ver alguna metodología de aplicación de algún polímero que nos ayude sobre todo en la parte de la humedad, que es la que mayormente deteriora la carretera, nos impide pues mantener esa carretera en buen estado, la presencia de esta humedad. Y como sabemos, pues el polímero es pues químicamente favorable, ya que nos ayuda a repeler esa humedad, a evitar el agrietamiento que propiamente el agua genera a la hora de pues estar en contacto con las superficies, sobre todo las asfálticas o pues todas esas superficies que se utilizan para poder pues construir una carretera. Entonces nosotros pues propusimos el uso de dos sustancias, una, como ya se mencionó, es la poliacrilamida y la acrilamida. Y estas sustancias son compuestos químicos de amplio uso en la industria, especialmente en procesos relacionados con el tratamiento de agua, la ingeniería civil y la agricultura. La acrilamida es un monómero orgánico que se caracteriza por su alta solubilidad en agua y su capacidad para reaccionar rápidamente con otros compuestos. Debido a su naturaleza reactiva, la acrilamida sirve como base para la formación de la poliacrilamida, un polímero sintético que se obtiene mediante la polimerización de este monómero. Esta segunda poliacrilamida es ampliamente utilizada como floculante y coagulante en planos de tratamiento de aguas residuales, potabilización y procesos industriales,
y su función principal consiste en agrupar partículas en suspensión para facilitar su sedimentación, lo que mejora la claridad del agua y optimiza los procesos de filtración. En el ámbito de la ingeniería civil, particularmente en la estabilización de los suelos, la poliacrilamida ha demostrado ser eficaz en la reducción de la erosión, el incremento de la cohesión del terreno y la mejora de la capacidad portante, razones por las cuales se ha convertido en una alternativa viable frente a estabilizadores tradicionales como la cal y el cemento. Muy bien, pues como podemos observar en esta pequeña información que les estoy proporcionando, pues este uso de polímeros nos va a ayudar a mantener las condiciones ideales que nosotros queremos en una carretera, sobre todo en una carretera federal que es de constante paso de vehículos, que conecta zonas importantes del país y sobre todo que pues yo en mi caso personal les puedo mencionar que paso constantemente por esta carretera y es triste ver que pues a pesar de que es una importante ruta que nos va a servir para poder transportar algunas materias primas hacia el norte del país, pues lamentablemente está en malas condiciones. Constantemente podemos ver accidentes que se dan por esta zona, podemos ver pues algunos agrietamientos que pues ya hasta parecen cráteres de la luna, que pues parecen irreales, pero solamente quienes transitamos por esta zona podemos ver y reconocer la importancia de mantener en buenas condiciones esta importante vía de comunicación terrestre de nuestro país, y por ello es que nosotros pues proponemos el poder emplear algunas de las metodologías que hemos estudiado en pues esta pequeña investigación que hemos hecho para poder aplicar estos dos tipos de polímeros en la carretera federal y de esta forma pues poder mantener mayor tiempo en buenas condiciones esta carretera tan importante que para muchos pasa desapercibida, pero pues quienes transitamos por ella podemos ver que es de suma importancia el enfocarnos en aportar alguna idea que nos pueda ayudar a mantener esa carretera en buen estado. Y pues como equipo nosotros llegamos a algunas conclusiones y recomendaciones que quiero compartir con ustedes. Nosotros como equipo podemos concluir que sería pues una muy buena investigación adentrarse en esta lamentable situación de la carretera, porque esto nos va a permitir obtener pues mucha información relacionada con pues el mantenimiento en buenas condiciones de las diferentes carreteras, no solamente de estas, sino de todas las carreteras del país. Y por ello, pues nosotros como recomendación podemos pues aportar que nosotros debemos de pues buscar la mejor manera de que las carreteras se mantengan en buen estado, sea con la aplicación de lo que nosotros recomendamos polímeros, sea con alguna metodología diferente que nosotros pues a lo mejor no tocamos en esta investigación, pero pues nuestra preocupación es que se empleen los mejores materiales que existen ahora a nuestro alcance. La tecnología ha avanzado y sabemos que pues a lo mejor hay algunas mejores alternativas, pero es muy importante el poder aportar para poder mantener las carreteras en buen estado. Una que se nos hizo muy interesante y que tocamos en esta investigación es la aplicación de polímeros en los asfaltos, sobre todo como ya mencionamos en nuestra investigación, para evitar el agrietamiento de estas mismas, la erosión que causa el agua y pues como sabemos
los polímeros que muchos conocemos como plásticos, eh, pues combinados con el asfalto, ¿verdad? Nos pueden aportar una mayor resistencia, tanto mecánica como en la parte de la resistencia a la humedad o en la parte hidráulica. Y pues sobre todo, esto va a resultar en un beneficio no solamente para las personas que invierten en este tipo de proyectos, sino también a nosotros como ciudadanos, como pertenecientes a este país, nos va a ayudar a tener mejores carreteras y mayor confianza a la hora de transportarnos en este tipo de carreteras. Muchas gracias.